venir porque tenemos la salud. Por cierto, hablando de salud, doy las gracias a Dios por el hermano Jorge, que está acá, Jorge Monastoque, que fue operado recientemente de una rodilla, y lo mismo también Ángelo, que fue operado del brazo. Gracias, gusto verlos, hermanos. También es una bendición y un gusto poder ver a un hermano que fue compañero mío, ahora es ex compañero, cuando trabajaba en la operadora. Bienvenido a él y su señora. Gracias por estar aquí entre nosotros. Que Dios los bendiga montones allá. Y ahora estuvimos medio recordando un poquito de los viejos tiempos en la operadora, en la OPC del Banco Popular. Iba a decir algo, pero me acuerdo que aquí está filmado. Entonces mejor iba a decir que es una de las mejores operadoras, pero ya lo dije. Bueno, estamos hablando sobre Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, Nehemías y Esther. Hoy vamos a hablar sobre la obra que Dios bendice. La obra que Dios bendice. Oramos, ¿qué les parece? Oramos. Dios, muchas gracias te doy porque usted nos ayuda, nos cuida. Gracias Dios por ver a hermano Jorge, Ángelo, todo el resto de la congregación. Hoy hay varias personas, varias familias también. Algunos están, Señor, atendiendo a algún familiar enfermo. Yo te pido por Camilita, para que usted la ayude, la cuide, la sane. Que usted ponga su mano poderosa sobre la vida de ella. También oro, Señor, por otros que también están reposando por una enfermedad, Señor, que tal vez les ha aquejado por algunas semanas. También otros que están viajando, paseando también, otros trabajando. Yo te quiero pedir que usted los cuide, los bendiga, los proteja y que su nombre sea exaltado y glorificado esta mañana en sus vidas. Yo oro, Dios, para que me ayude y me dé palabras a mí de sabiduría, porque yo no puedo, yo en mi carnalidad, en mi humanidad no puedo. Usted, Espíritu Santo, hable por mí, y que yo sea simplemente un canal, un conducto por el cual su palabra corra con toda libertad, Señor, a cada persona que está aquí, que su espíritu se mueva hoy. En Cristo te lo estoy pidiendo. Amén. Una verdad que impacta en la vida de Esdras es que la mano del Señor estaba en su vida. La mano del Señor está en la vida. Y yo creo que es algo que todos queremos, que la mano de Dios, la poderosa mano de Dios esté sobre nosotros. Como lo cité la semana pasada, la semana antepasada creo, hay varias veces en el libro de Esdras y Nehemías que se menciona esto, la poderosa mano de Dios. Y traigo a la memoria un texto ahí en Esdras capítulo 7, versículo 9, sea en sus Biblias o en la pantalla. Esdras 7:9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Acá viene, estando con él la buena mano de Dios. Creo que todos nosotros queremos eso, ¿no es cierto? Amén. Que la buena mano de Dios, la poderosa mano de Dios. Y yo dije, ustedes recuerdan, que cuando hablamos de la buena mano de Dios, estamos hablando ¿de qué? ¿De qué? Un sinónimo de la buena mano de Dios, ¿qué sería? La protección, abundancia, bendición. Que la bendición de Dios esté en mi familia, en mi vida, en mi salud, en mis finanzas, en mi trabajo, en mi profesión. Que la buena mano de Dios esté conmigo. Por lo estudiado sobre la vida de Esdras, nosotros podemos decir que su vida fue una vida que Dios bendijo. La vida de Esdras fue una vida que Dios bendijo. Hoy vamos a ver una obra que Dios bendice, tanto hoy como la otra semana, ya que vamos a entrar al capítulo 8 de Esdras, y es un capítulo bastante largo. Este capítulo 8, nos narra acerca de un viaje que emprendieron más o menos unas 5,000 personas, contando a unos cuantos que ahorita voy a mencionar, más sus esposas, más sus hijos, y desde Babilonia hasta Jerusalén, recorriendo 1,400 kilómetros. Ahora, para nosotros decimos, 1,400 kilómetros. Ahora, recuerden lo que dije, de aquí a Bogotá, Colombia, hay 1,200 kilómetros. O sea, si agarramos ahí, ¿verdad? Si agarramos hacia el sur,
Aquí ahorita no me ubico bien, pero si empezamos a caminar, porque no había avión. No, pues, me monto en un avión. No, no había avión. Un buen barco ahí que no. Era a pie, en burro, en camello o a caballo. De aquí a Bogotá, Colombia, hay 1.200 kilómetros. Nos faltarían 200 kilómetros más. 1.400 kilómetros bien difíciles para recorrer. Y sin embargo, él dice, la mano de Dios estuvo conmigo y estuvo con nosotros. Varias veces esta expresión aparece. Hoy vamos a ver un principio. Vamos a ver en realidad 3 principios. Hoy vamos a ver uno y la otra semana los otros 2. Pero yo quiero sacar un extracto de lo que vamos a hablar, tanto hoy como la otra semana. Y ese extracto lo puse en la pantalla. Dios bendice la obra que busca honrarlo mediante una fe humilde, una integridad escrupulosa y una adoración centrada en Cristo. Dios bendice la obra que busca honrarlo, no que busca honrar a los hombres, no que busca honrar a una sola persona o a algunas personas, sino que busca honrarlo. ¿Mediante qué? Mediante una fe humilde, mediante una integridad escrupulosa y una adoración centrada en Cristo. Honrar a Dios es el objetivo de todo este capítulo 7. Esdras se negó a aceptar una escolta. Esdras dice, son 1.400 kilómetros, la cosa está difícil, hay ladrones, porque no solamente era difícil, agreste el terreno, no solamente tenían que pasar un desierto, con las calamidades que ahí hay, con las serpientes, con ¿verdad? ¿Qué sé yo? Todo el calor inclemente de día y el frío de noche, sino habían ladrones, gente que asaltaba caravanas. Y él dice, yo no puedo pedirle una escolta al rey. ¿Y por qué no puedo pedirle una escolta al rey? El rey ya me ha ofrecido bastante. No habría ningún problema en que me dé una escolta. Pero él dice, yo no puedo pedirle una escolta porque yo le había dicho que Dios va conmigo. Vea lo que dice Esdras capítulo 8, versículo 22. Esdras 8:22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo y en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, aquí viene, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. O sea, si yo ya había dicho que Dios iba conmigo, como poderoso gigante, abriendo camino, abriéndome senda, y aquí le digo, mándame una escoltica ahí para que me cuides. Entonces ahí el rey pagano, el inconverso, ¿qué va a decir? De ahí no es que su Dios lo va a cuidar, ¿verdad? Esdras honró a Dios poniendo a prueba su fe, poniendo a prueba su fe. Nuestra fe muchas veces es probado y nosotros honramos a Dios cuando pasamos por la prueba y nuestra fe se pule. Y su fe es puesta a prueba cuando él se aventura en un desierto lleno de ladrones, y sin protección humana. Pero no solo eso, sino que Esdras quería honrar a Dios mediante una contabilidad estricta. Él quería, y no tenía ningún problema de que, ¿quieren averiguar quién soy? ¿Quieren hacer un escrutinio? ¿Quieren revisarme? Revísenme. Yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo una doble contabilidad, yo no tengo un rabo que me majen, en otra palabra. Porque a él se le había confiado mucha plata, mucho oro y muchos materiales, recursos que él estaba transportando hacia allá. En resumen, la razón por la que estas personas estaban haciendo este viaje difícil y peligroso era honrar y glorificar a Dios en el templo que estaba en Jerusalén, en la casa de Dios. Como dije, vamos a ver 3 principios, pero hoy vamos a ver uno. Claro, uno que se divide en varios puntos, ¿verdad? Primer principio, Dios bendice la obra que busca honrarlo a Él con una fe humilde. Dios bendice la obra que busca honrarlo con una fe humilde. Esa fe humilde de Esdras en el Señor se puede ver en dos maneras,
Si usted analiza el capítulo 8 de Esdras, hay un montón de nombres, un montón de nombres. Hoy vamos a ver unos cuantos. Pero vemos esa fe humilde, primero en la lista de las personas que estuvieron dispuestas a comprometerse con él en esta difícil empresa. Es que todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo estaba cómodo ahí en Babilonia. Y él pone a prueba su fe cuando él dice, hey, ¿cuántos quieren seguirme? Mire, vamos a caminar 1400 kilómetros. Va a haber ladrones, va a haber peligros, nos pueden asaltar, algunos hasta se pueden morir. No hay comodidad. Ustedes van a dejar sus casas, todo bien bonito, y nos vamos a ir a un futuro totalmente incierto. ¿Cuántos van conmigo? Es una fe humilde, pero una gran fe. Pero no solamente eso, sino que también se nota la fe de Esdras cuando realiza un peregrinar sin una protección armada. No llevaba un montón de guardias ahí enviados por Artajerjes, no, iba solito a las caravanas, ¿ok? Bien, vean lo que está ahí en la pantalla. Honramos a Dios al confiar en Él para levantar líderes y personas piadosas y calificadas para la obra de Dios. Le honramos al Señor cuando confiamos en Él para levantar líderes y personas piadosas y calificadas para la obra. Qué importantes son los líderes. Qué importantes son las personas que tengan la visión de seguir adelante. ¿Cuántas empresas se han venido abajo por falta de liderazgo? Empresas grandes, transnacionales. ¿Cuántas iglesias se han venido abajo? Hay iglesias que tienen una trayectoria enorme. Y es bonito a veces cuando yo oigo gente que dice, nuestra iglesia tiene 20 años. ¡Wow! ¡Qué bueno! No, nuestra iglesia tiene, no sé, 40 años. ¡Qué bueno! Nuestra iglesia tiene 60 años. Yo digo, qué tremendo, qué gran. Pero siempre una de las cosas que yo pienso es, nuestra iglesia tiene X cantidad de años, pero solamente hay un pastor. No hay más líderes. No hay más líderes. ¿Y qué pasa si el pastor se muere? Lo que siempre yo veo, o qué pasa si el pastor ya se va poniendo viejito y ya dice, ya no puedo más. Yo no puedo más y pone a alguien y este alguien no tiene la visión, no tiene la pasión y boom, la obra de Dios se viene abajo. Una cosa es ir y pedir permiso al rey. Artajerjes, mira, me das el tiempo, yo voy a encabezar una delegación que va a ir a Jerusalén, ¿ok? Una cosa es eso. Y otra cosa es conseguir voluntarios que se comprometan en la difícil tarea de abandonar las comodidades que tenían en Babilonia. Emprender un viaje difícil, peligroso, para entrar en un futuro incierto. La obra de Dios no es como una empresa. Porque en una empresa usted llega y usted va a una entrevista y a usted le dicen, bueno, ¿usted para qué puesto está aplicando? Bueno, está aplicando para X puesto. Entonces les hacen ciertos exámenes, ¿verdad? Ciertos exámenes, etcétera. Y sus pretensiones salariales y a usted le pagan. ¿Ok? Pero la obra de Dios mayormente es voluntaria. Mayormente es voluntaria. La lista de nombres de los que suben con Esdras a Jerusalén, nosotros los encontramos en los primeros 14 versículos de Esdras capítulo 8. No los vamos a leer. Pero dentro de esta lista, primero se nombran las familias sacerdotales, luego se nombran las familias del rey David, que vienen del linaje del rey David, y luego 12 familias importantes de cabezas de familias entre el grupo. Más o menos eran 1496 personas. A eso se le suman los 18 cabezas de familia, y luego se le suman 258 levitas más. O sea, en total eran 1772 personas. Póngale una esposa, ahora, porque recuerde que esos 1772 eran cabezas de familia, eran hombres de familia. Póngale a cada uno una esposa. 1772 por 2.
Ya estamos hablando. Y póngale conservadoramente 2 chiquitos. Estamos hablando de 5,000, 6,000 y aún otros dicen 7,000 personas en este segundo éxodo de Babilonia a Jerusalén. ¿Usted recuerda más o menos cuántas en el primer viaje con Zorobabel, cuánta gente iba? En el primer viaje iban casi 50,000 personas. 50,000 personas contra, vamos a decir, 5 o 6,000 en este segundo viaje. No fue una tarea fácil organizar una peregrinación con estas personas, incluidos niños, a través de 1,400 kilómetros. El grupo comenzó el primer día del mes y arrancaron y siguieron hasta cierto punto, hasta cierto río, hasta el río Ahava, y ahí Esdras hace algo muy interesante. Esdras pasa revista. ¿Ok? Ya yo dije, vengan conmigo. ¿Quiénes van? Yo voy, yo por aquí. No, está loco, yo no voy. Bueno, voy por aquí. Junta a la gente, agarren sus cosas. Rapidito, vámonos. Y ahí empezó esa caravana. Y cuando llevaban ya cierto camino, ahí junto a ese río, Esdras dice, paremos un momentito. Vamos a pararnos acá 3 días. Porque yo necesito ver con quién estoy contando. Yo necesito ver quiénes vienen acompañándome. Esdras capítulo 8, versículo 15 nos narra esto. Esdras 8:15 dice, los reuní junto al río que viene de Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Yo busqué todo el pueblo, hay unos sacerdotes, no hay levitas. No hay levitas. Descubre algo, mientras él hace el inventario de la gente, descubre algo que lo golpea, que le llama la atención y dice, no hay levitas, no hay levitas. La tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví era la tribu más grande, era la más grande. Hay cosas que a mí me fascinan de la tribu de Leví. Cuando Dios guió a Josué a repartir a las 12 tribus los terrenos, las heredades, cuando entraron a la tierra prometida, ahí estaban las 12 tribus de Israel dispersas. Y empieza Josué diciendo, ok, la tribu de Zabulón. Ustedes tienen de este lado a aquel lado. Uy, la gente, qué bueno. Ahí vamos a poder. Recuerda, ellos venían de caminar en el desierto y de varias luchas. Ya entraron a la tierra prometida. Uy, qué bonito. Me imagino a las mujeres diciendo, ay, qué lindo mi jardín. Ya voy a poner mi tomatal, mi repollal, mis flores. Y ahí todos contentos, ¿verdad? Los hombres dicen, ay, ya vamos a poder tener las gallinitas y las vacas y las ovejas. Ok, la tribu de Neftalí, ¿dónde está? Ok, ustedes van a ir de tal lado a tal lado. Y ahí estaban los de la tribu de Leví. Ok. Y luego los de la tribu de Aser, ustedes van a estar, y luego los de la tribu de Benjamín, ustedes, y ya, lógico, ¿verdad? Los de Leví dice, ok, somos 12, ya van por 8, quedamos 4, quedan 3, quedan 2, queda 1, y dice Josué, y eso es todo por hoy, vámonos. Y Leví dice, una pregunta, ¿y nosotros? Es que usted le dio tierra a todo el mundo. Usted le dio tierra a cada uno, toda la tierra prometida está dada y es un tanate de terreno y todo el mundo tiene. Y nosotros, y Dios le dijo a la tribu de Leví, tranquilos, su heredad, su herencia, soy yo. ¿Qué quiere usted? ¿Un pedazo de tierra o al Dios de la tierra? ¿Qué quiere?
Claro, yo sé que usted, bien materialista, dice, sí, qué bueno, ay Dios, ¿y qué? ¿Y con qué como? ¿Y con qué vivo? Dios se iba a hacer cargo de los levitas. Y Dios se hizo cargo de los levitas siempre. La tribu de Leví fue la tribu de donde salían los sacerdotes. Todo sacerdote no salía de ninguna otra tribu, sino de la de Leví. Y de entre todos los sacerdotes se escogía uno que era el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote y los sacerdotes salían de la tribu de Leví. El sumo sacerdote oficiaba principalmente en el lugar santísimo. Los sacerdotes oficiaban dentro, en el lugar santo y en el lugar santo, perdón. Pero los levitas eran los servidores. Ellos eran los servidores tiempo completo, eran los cantores. Los levitas eran los que, cuando los sacerdotes decían, bueno, hoy nos toca sacrificar y vamos a sacrificar, no sé, a 200 ovejas. Entonces ustedes, háganme favor, levitas, vayan y me traen 200 ovejas de por ahí. Y ellos iban, eran los siervos. Ok, vea el sangrerío que quedó después de sacrificar. Por favor, ustedes me limpian eso. Ellos eran los que estaban constantemente sirviendo a Dios. Claro, lo hacían por turnos, unos hacían en una época, otros hacían en otra época, y de repente algunos de ellos eran escogidos para ser sacerdotes. Ya cuando algún sacerdote dejaba de funcionar, ya estaba viejo, lo que sea, entonces escogían a uno. Bien, la tribu de Leví eran los siervos. Entonces Esdras dice, tengo sacerdotes, tengo pueblo, pero no tengo levitas. No sabemos a ciencia cierta la razón por la que no venía ningún levita. Ahorita yo les voy a dar la que yo creo, por lo que puedo sacar de la Biblia, pero no había ningún levita. Algo interesante es que, por lo que vimos la semana anterior, Esdras tenía dinero, el dinero que el rey le dio. Yo le doy todo el dinero y usted vio, eran montones de plata lo que le dieron para su obra. Esdras tenía dinero. Esdras tenía la autoridad, ¿recuerda la carta? Tenía la autoridad, dinero, autoridad, pero no tenía personas para servir. Dinero, autoridad, pero no tenía personas para servir. Interesante, ¿cierto? En la obra de Dios, aquellos que sirven a Dios, las personas que sirven a Dios son muy importantes. No importa si es un servicio muy notorio, o sea, aquel que se hace delante de las personas. Los que predican, los que enseñan, los que cantan, los que actúan, digamos en los dramas, son las personas que están delante de todo el mundo. ¿Ok? Pero también son importantes aquellos que no se ven, aquellos que no se notan, como los que limpian el auditorio, como los que limpian los servicios sanitarios después del culto los domingos, cuando todo el mundo después de que se saluda, mientras todo el mundo está ahí y se va, hay gente que está ahí calladita, sirviendo, recogiendo las bolsas de toda la suciedad, dejando los baños limpios, asegurándose de que todo se notan. ¿Usted sabe quiénes son? Pero su servicio es súper importante para Dios. Las personas que acomodan los vehículos en el parqueo, ayudan a recortar el material de los niños, sirven en el sonido, sirven en el video, sea el servicio que sea. Si este servicio se hace con un corazón humilde para Dios, es muy importante. Entonces, ante la ausencia de levitas, ¿qué hace Esdras? Esdras dice, paremos un momentito, no seguimos. Voy a seleccionar algunas personas, no cualquiera, como vamos a ver ahorita, para que se regresen a Babilonia. Su tarea era volver a Babilonia. Vea Esdras capítulo 8, por favor, Esdras 8, versículos 16 al 20. Esdras 8, 16 al 20. Pueden buscarlo ahí en su Biblia. Esdras 8, 16 dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido,
y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros, o sea, siervos para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, de Aserebías, con sus hijos y con sus hermanos. 18. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por los nombres. Esdras le pidió a unos que se devolvieran. Vayan, devuélvanse. Y necesito que entren a Babilonia. Busquen servidores. Y ahí ustedes me los van a traer. Busquen a un hombre llamado Ido. Ido, ahí en Babilonia. Y él va a decirles, ¿dónde están los levitas? Y vayan a los levitas y cumplan esta misión. ¿Qué es lo que Esdras está haciendo? Esdras está planeando. Esdras tiene un plan. Planeó cuidadosamente el reclutamiento. Si nosotros vemos con atención, eligió a los reclutadores. O sea, no era cualquiera. No era cualquiera. O sea, no llegó y le dijo, mira vos, vení, anda. No. Dice ahí, eran entendidos, líderes de familias, de casas paternas. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para que su apelación fuera persuasiva. Ellos iban a apelar a servidores que se habían quedado en Babilonia. No era cualquiera el que podía llegar y hablarles y motivarles. Él eligió a los reclutadores. Luego los instruye cuidadosamente a esos reclutadores sobre las palabras que deben hablar. No es que, no, ustedes van a hablar lo que sea, vea, lo que les salga, lo que Dios ponga en su corazón. No, ustedes van a ir y ustedes van a buscar específicamente a una persona, no a cualquiera, a Ido. Y luego ustedes les van a decir, o sea, busque a esta persona, busque reclutadores, busque a esta persona y ustedes le van a decir esto. Claro que la buena mano de Dios está, claro, pero la buena mano de Dios no nos exime de la planeación. La buena mano de Dios no exime la responsabilidad humana. No nos exime. La planificación por parte del liderazgo es importante. En la iglesia y fuera de la iglesia. Vea lo que dice Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué me dice eso? Me dice que yo tengo que alistarme para trabajar, para servir, para ministrar. Pero Dios me da la victoria. Entonces yo tengo que planear. Yo tengo que seguir todo el proceso administrativo para hacer lo que yo voy a hacer. No es a lo que caiga, no es a lo que salga. ¿Cuántos miles de misioneros se han devuelto de los campos misioneros? Porque no se prepararon para ir a los campos. No, el Señor va conmigo, el Señor va adelante, ahí va Él como poderoso gigante. Yo ni me tengo que preocupar por la costumbre ni el idioma. Y llego allá y Dios me va a abrir puerta y ¡pum! Se llevaron un leñazo y vuelven años después todos obstinados. No, es que hay que prepararse, hay que planear. Claro, confiamos en Dios. Lo que pasa es que la gente, no sé, otra vez, yo siempre lo digo, la gente le cuesta mantener el nivel. Le cuesta. O se van a este lado donde dice, no, solo Dios, nada de planeamiento, nada, lo que salga, nada de planeamiento. O está al otro lado de todo lo del hombre, mi mente, mi capacidad, mi inteligencia, mis habilidades, mis estrategias, mis amistades, mis contactos. ¿Y Dios? No, es un balance. Es un balance. Hermanos, no hay nada de malo. No hay nada de carnal, no hay nada de pecaminoso, planear y buscar estrategias en oración para realizar la obra de Dios. Lo estamos viendo aquí con Esdras, lo veremos con Nehemías, lo veremos con Esther, lo vemos con el Señor Jesús. ¿Dónde empezó el ministerio del Señor Jesús? Dice, no, yo no creo eso. ¿Dónde empezó Jesús el ministerio?
Él es Dios, ¿sí? ¿Dónde empezó Jesús el ministerio? Lo empezó en Jerusalén. No, lo empezó en Caná de Galilea. Lo empezó en Caná de Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había más receptividad. Estudie la vida de Cristo bien, ¿ok? Y vea que Jesucristo tenía un plan. O sea, no fue que él dijo, ¿a dónde predico? ¿A dónde caiga? No, no, no. No, no. Buscó los lugares donde había más receptividad primero. Y fue, y fue, y fue. ¿Dónde aparece en Jerusalén? Y cuando le toca ir a Jerusalén, les dice, muchachos, ahí me van a matar. ¿Por qué no empezó en Jerusalén? ¿Por qué? Porque los 3.5 años o 3 y pico años de ministerio no hubieran sido tanto. De una vez apagan el brote y lo matan y se acaba. Pablo, hasta donde llegó Pablo, igual. No hay nada malo con planear, no hay absolutamente nada con planear. Vea, Jesús de ese esfuerzo, de esas personas que llegaron a Babilonia y fueron a donde este hombre, de ese esfuerzo se juntaron 258 levitas para hacer la obra de Dios. Jesús nos pidió en la Biblia, alcemos los ojos y miremos los campos que están blancos para recoger el fruto. Y además nos instó diciendo que la mies es mucha, el trabajo es mucho, la necesidad de Cristo es tremenda. La gente no tiene pastor, corren desbocados por todos lados, son prisioneros de las modas, del celular, de las redes sociales, de los vicios, viven sin esperanza y sin conocer al único y verdadero Dios. Por eso el Señor nos dijo, oremos al Señor de la mies, oremos al Señor del campo, que envíe, que mande, levante obreros para su mies. Y a veces estos textos se utilizan en las conferencias misioneras solamente hablando de misioneros y pastores. No, se habla de personas que estén sirviendo a Dios dentro de su iglesia local. Estos 258 hombres y sus familias tuvieron muy poco tiempo. No les dijeron, mire, necesitamos que ustedes salgan de donde están y vamos a servir a Dios. Les damos un mes para que lo piensen. No, la obra es apremiante. Piénselo rápido. Nos vamos mañana. No tuvieron mucho tiempo para hacer sus maletas y unirse al grupo de espera. Ellos escucharon la voz de esos misioneros. Ellos escucharon la voz de esos enviados. Un misionero es un enviado, uno que es enviado a una misión específica. Ellos entendieron la necesidad. Ellos tomaron la decisión. Eso es exactamente lo que Dios requiere. Vea, no se quede dando vuelta, hermano, y no se quede esperando. No caiga en el gravísimo error que algunas personas mal enseñadas están cayendo, pidiendo señales al Señor. Vea, Señor, si yo salgo mañana y veo un Hyundai Pony color azul que pasa al frente de mi casa con el número final de la placa 6, entonces yo tomo la decisión tal. No. Eso es cobardía para tomar una decisión. Porque los seres humanos somos cobardes. Hermano, usted me podría aconsejar sobre tal y tal cosa y yo necesito, la que usted me diga, eso hago. Y entonces, bueno, lo que usted tiene que hacer es tal cosa y falló. La culpa fue de él. No fue mía. Yo no tomé la culpa. Yo confío en usted. No, usted tiene que orar. Usted es, como yo dije la vez pasada, Dios lo oye a usted igual como me oye a mí. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que ayunar si quiere. Usted tiene que buscar el rostro de Dios para tomar. Sí, claro, puede buscar consejo porque en la multitud de consejeros hay. Pero en la multitud de consejeros espirituales, no en cualquiera. Busque consejeros espirituales y tome la decisión. No, y hermano, y hay un pasaje en la Biblia, sí, hay un pasaje que desagradó a Dios, uno solo. 1189 capítulos, 32,000 y pico de versículos, y uno solo
donde Gedeón le dice a Dios, Señor, si usted quiere que yo salga a la batalla, aquí está este poco de algodón, que toda la tierra esté mojada y el algodón seco. Y salió. Y Dios le hizo el favor, todo mojado y el algodón seco, pero no fue suficiente para Gedeón. Hagámoslo al revés ahora, señora, hagámoslo que mañana, y mientras tanto se pospone. El tiempo pasa. Que se moje el vellón de algodón y que todo esté seco. Y Dios lo hace. Pruebas. No hay ni una sola más en la Biblia. Usted no puede basar por un solo texto. Deme otros pasajes donde uno haga eso de voy a probar con señales al Señor. No. Si usted es consciente que hay necesidad de servidores, si Dios le impresiona a servir, ore, busque dirección al Señor y tome la decisión de hacerlo, de servir al Señor en el campo donde Dios le haya impresionado. Vemos la humilde confianza de Esdras en esto, en Dios, en su reconocimiento agradecido. La buena mano de Dios iba conmigo. La tarea de Esdras era sumamente importante porque para edificar vidas, esa era su tarea, edificar vidas, levantar vidas, personas. Zorobabel tuvo la responsabilidad de levantar cosas. Él levantó los utensilios, el altar para la adoración, el templo, pero los utensilios sin las personas no sirven para nada. Algunas observaciones aquí para cerrar estos pensamientos. Primera observación, la obra de Dios requiere tanto trabajadores como líderes. La obra de Dios requiere tanto trabajadores como líderes. Si hay líderes sin un número adecuado de trabajadores, los líderes tendrán demasiado que hacer y por lo tanto se les impedirá hacer el liderazgo adecuadamente. Si hay trabajadores, muchos trabajadores, pero un número insuficiente de líderes, los trabajadores no tendrán la dirección ni la comprensión del trabajo que se necesita. Necesitan líderes que vayan marcando la pauta. En otras palabras, todas las partes del cuerpo de Cristo son necesarias para el correcto funcionamiento del todo. El todo es el cuerpo de Cristo. Si usted es un creyente en Cristo, usted es parte del cuerpo, su iglesia, y tiene un ministerio donde Él quiere que sirva. Y cada trabajador es sumamente importante. Cada parte del cuerpo de Cristo es crucial. Una segunda observación. Para edificar bien, Esdras necesitaba la gente correcta. Esdras necesitaba la gente correcta. Vea estos versículos. Esdras 7:28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, ojo lo que sigue, reuní a todo el mundo, no. A todos los chiquitos, no. A toda la juventud, no. Reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras 8:1. Esdras 8:1. Estos son los nombres de todos los chiquitos. Estos son los nombres de los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo a Babilonia reinando el rey Artajerjes. Esdras 8:16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos. Principales de Israel, jefes de casas paternas, hombres principales, hombres doctos. Esdras oró y buscó por personas de influencia que tuvieran un liderazgo tanto en su casa como en la sociedad. Buscó personas que pudieran relacionarse con otros sin sentirse amedrentados del que estuviera delante. Vean, si queremos influir positivamente con las buenas nuevas de Cristo y buscar un cambio en nuestra sociedad costarricense e hispanoamericana, es
necesitamos primero orar y buscar personas en posiciones de liderazgo, de influencia en los diferentes campos. Ahora bien, a veces la gente dice, pero pastor, Pablo dijo en 1 Corintios, el capítulo 1, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los hermanitos que dicen eso tienen un corazón así. Así grandísimo. Pero están mal enseñados. Bíblicamente hablando, muy mal enseñados. Porque se enseña que entre más ignorantes, entre más iletrados, mejores cristianos son. Mejores cristianos son. Cuando he tenido la oportunidad de compartir con algún hermano que me dice eso, la primera pregunta que yo le hago es, dígame una cosa, hermanito, dígame una cosa, hermanita, ¿quién escribió eso? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, yo soy el primero de ellos. ¿Quién fue el que dijo eso? El primero que dijo eso, ¿quién fue? Pablo. Ok, Pablo. Pablo. ¿Cuántos idiomas sabía Pablo? Por lo menos 5. ¿Cuántas nacionalidades tenía Pablo? Por lo menos 3. Era hebreo, era romano y era griego. Por lo menos. ¿Dónde estudió Pablo? La Universidad de la Calle. No. En la mejor universidad de aquel entonces. El catedrático más grande e importante de su época, llamado Gamaliel, fue su maestro. Y no solamente conocía la cultura hebrea, sino que pudo ir al centro del mundo en aquel entonces. Bueno, uno de los segundos centros del mundo, el primero era Roma, el segundo era Grecia. Pudo llegar a Grecia y hablar con los griegos de su arte y de sus poetas y de sus dioses. No exime. No exime. Usted dice, entonces, ¿cómo se aplica ese versículo? Pablo no era ningún ignorante. Lo que el pasaje está enseñando es la clase de actitud que que debemos tener ante Dios y ante los demás. Esa es la clase de actitud. Ahora que somos cristianos, todo conocimiento académico, todo título, todo dinero, toda posición social es nada comparada con la excelencia de Cristo. Ese es el punto. Ese es el punto. Hermanos, yo creo que el Señor nos ha llamado a la excelencia, a mejorar, a ser diferentes, totalmente diferentes al mundo, a no quedarnos estancados, a dar lo mejor de nosotros en cualquier campo en el que nos desenvolvamos. Estudio, trabajo, deporte, arte, familia, ministerio, sea cual fuere. Dios quiere y merece lo mejor de nosotros. Amén. Ahora yo pregunto, ¿se lo estamos dando? ¿Se lo estamos dando? En el campo en que usted está como profesional, ¿le está dando eso? O sea, la gente dice, sus jefes dicen, no, hombre, es un buen profesional. Como ella aquí, como él aquí. No, hombre, ojalá 10 de esos estuvieran acá. Como estudiante, en el colegio, en la universidad, perseguimos la excelencia de Cristo para su gloria. No debemos estar satisfechos con la mediocridad. No debemos estar contentos con el más o menos, el casi casi. No debemos permitirnos quedarnos estancados, ser mediocres en los estudios. ¿Cuánto saqué? No, ¿cuánto necesito para pasar? ¿Con cuánto paso? Con 70. Uy, trabajo, tarea, 69.59 y redondeados pasé. No seamos mediocres en los estudios, en la profesión, en la vida familiar, en el nivel socioeconómico, en la preparación académica, en el ministerio, en el servicio al Señor. Claro que debemos alcanzar principales, líderes de casas paternas, personas de influencia, pero présteme atención un momentito. Claro que debemos alcanzarlos, pero présteme atención, por favor.
sea usted uno de ellos. Sea usted uno de ellos. Sea un hombre o una mujer controlado, dominado, saturado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, para que brille por Cristo dentro de nuestra sociedad, porque solo así nuestra sociedad podrá ir cambiando. También dice que esos hombres eran doctos. Vean estos textos rápidamente. Deuteronomio 1:13. Deuteronomio 1:13. Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y doctos, entendidos y expertos. Eso es lo que significa docto, entendido y experto, para que yo los ponga por vuestros jefes. Efesios 1:18, Nuevo Testamento. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Doctos es lo mismo que entendidos, de gente preparada, gente capaz. Es la misma palabra. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así estábamos en Cristo. Tal vez con logros académicos, posgrados, buena posición social, pero sin entendimiento espiritual. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que tengan un muy buen entendimiento espiritual, pero también que sean doctos en los campos en los cuales se están desarrollando, en medio de la sociedad donde Dios nos puso. Para lograr nuestra misión como iglesia en la tierra, para cumplir la gran comisión, tenemos que alcanzar para Cristo y ser nosotros también principales, líderes espirituales, líderes de influencia. Y un pensamiento más. Esdras necesitó la dirección correcta. Esdras necesitó la dirección correcta. Esdras 8:15 al 17. Esdras 8:15 al 17. Lo leo bien rápido. Esdras los reuní junto al río que viene de Ahava y acampamos allí 3 días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Ahí está el problema, no había hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo Joiarib y a Elnatán, hombres doctos. Ojo lo que sigue, por favor, porque es crucial. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia. Palabra clave aquí, Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado, 2 veces se menciona, Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Todos estos servidores, todos estos levitas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Sin miedo. ¿En dónde estaban? Casifia. ¿Y Casifia queda en Babilonia? Ellos estaban en Babilonia. Vamos por parte. Vamos a lo grande, vamos a lo macro y luego vamos a lo micro. Ellos estaban en Babilonia. Babilonia en la Biblia, al igual que Egipto, son cuadros, tipos, representaciones del mundo. Nada bueno sale de Babilonia, espiritualmente hablando. Nada bueno. Ni de Egipto. Por eso dice la Biblia, de Egipto llamé a mi pueblo. Dios no dejó a Israel en Egipto, le dijo, véngase para acá. Es más, cuando José, huyendo, se va a Egipto con María y con el niño, de allá lo manda a llamar. No se me quede en Egipto. Sálgame de Egipto no hay nada bueno. Absolutamente nada bueno. Babilonia también, no hay nada bueno. Esta gente estaba en Babilonia. Estaban cómodos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los babilonios habían dominado a los judíos y los tenían esclavizados, cuando los persas dominan a los babilonios, los persas eran condescendientes con los judíos. Tomen tiempo, tomen libertad. Ya no tenían el telillo blanco y negro, ahora tenían una tele de 50 pulgadas ahí en la casa. Ya tenían un sillón reclinable. Ya podían tomarse su limonadita porque hasta el sillón tenía estos campitos donde ponerle el limonadita. Ya hasta aire acondicionado, estaban cómodos, todos tranquilos. Ya tenían los streamings de aquel entonces. Ya vivían bien, tranquilos. Ahí estaban en Babilonia. Pero estaban en Casifia.
Estaban en Casifia. ¿Qué significa Casifia? Casifia viene del hebreo, que significa plata. Plata. Lugar de los plateros. Calle de la plata. Interesante. Estaban en Babilonia haciendo plata. No había servidores porque estaban haciendo plata. Cómodos haciendo plata. Ja. Ahí estaban, en el lugar de los plateros. Vean, servir a Dios significa incomodarse. Servir a Dios significa salir de la comodidad de Babilonia. Y significa a veces, puede ser. Ahora, usted dice, pero usted dijo que tenemos que buscar la excelencia y todo. Sí, claro, hay que buscar la excelencia y hay que prepararse y hay que ser buen trabajador. Claro que sí, pero tiene que tener un balance. Porque si usted está en todo ese proceso y no está sirviendo a Dios, usted está desbalanceado como creyente. Si usted no es creyente, ese es el rumbo que usted lleva. Pero si usted es creyente, usted tiene que decir, hay un balance. Si yo soy un buen profesional, yo trato de ser un buen esposo, yo trato de ser un buen papá, yo trato de ser un buen hombre de la sociedad, sí. Pero si yo no estoy sirviendo a Dios, estoy muy cómodo. Vean, servir a Dios requiere incomodarse. ¿Por qué? Porque incomoda. Usted dice, uy, ¿cuánta gente a veces yo le digo, mire, usted le gustaría ir a la iglesia el domingo? Mire, yo paso trabajando, como si uno no lo pasara. Yo paso trabajando toda la semana, de lunes a sábado. Y el domingo es el único día que tengo para descansar. El domingo es el único día que tengo para lavar el carro. Yo trabajo durísimo, ¿verdad? Como si el resto de la gente que sirviera a Dios no trabaja duro también. Pero así es como se ve. Yo estoy muy cómodo. Tengo que salir de la comodidad. Yo salgo de la comodidad para venir a la iglesia. Salgo de la comodidad para venir temprano a ayudar a un ministerio. ¿Usted cree que los que son maestros de escuela dominical, usted cree que los hermanos que están en los diferentes ministerios, sea cual estos fueran, no se incomodan? El sábado pasado que salió la gente de evangelismo, tal vez usted estaba en la casa y usted decía, uy, qué calor, uy, qué sol. Y ellos andaban allá afuera con semejante sol, repartiendo tratados, sudando la gota gorda, compartiendo. ¿Usted no cree que la gente que están atendiendo a los niños, ellos nos llegan a decir, bueno, aquí les vengo a poner el show de Shusha para que baile? Se prepararon en oración, se prepararon cortando cosas y estudiando lecciones y se prepararon. ¿Usted no cree que las personas que están en los diferentes, digamos la actividad de ayer que tuvieron las hermanas de Coinonía, ¿usted cree que la hermana Patricia llegó nada más y dijo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Diga, hermana Mara, como usted dio aquí, denos de comer aquí. Llevaban un plan, incomoda. Aunque uno pasa un tiempo precioso, ¿no es cierto? La semana pasada que estuvimos aquí celebrando, y ese poco de comida que andaba para aquí, para arriba y para abajo, salchichón, picadillos, ¿no incomoda? Claro que incomoda. Servir a Dios requiere incomodarse. Pero Esdras mandó a esta gente y les dijo, salgan de su comodidad. Hay que servir a Dios. Háganse tesoros en los cielos. No estaba diciéndoles, y no estoy diciéndoles, entonces lo que tienen que hacer es, dejen sus trabajos, dejen sus estudios, dejen su universidad y solo sirvan a Dios tiempo completo, sean todo el mundo pastores. No, no todo el mundo. Primero, el que es pastor tiene que ser llamado. O sea, nadie se meta al ministerio y nunca se metan al ministerio, como dijo Charles Spurgeon allá en 1800 y pico. Nadie se meta al ministerio si no ha sido llamado.
al ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral no es para nada fácil. Es bien difícil. Y es muy solitario. Muy solitario. Demasiado solitario. Pero si Dios los llama, adivine quién es su heredad. Adivine quién lo sostiene. Dios. Entonces, Esdras le dice a la gente, vamos, salgan de ahí, hay que servir. Por hoy vamos a quedar acá. Hay mucho más terreno que cubrir, pero que yo quiero que piense un momento, para cerrar este tiempo de predicación y enseñanza. ¿Está sirviendo usted a Dios? ¿Es usted un levita, verdad? Hablando en sentido figurado. Hay lugar para servir. Busque oración. Busque al Señor en oración. Usted dice, mire, no tenemos un ministerio a los deportistas, o no tenemos un ministerio a los profesionales, no tenemos un ministerio. Pastor, yo estoy orando y hay unos hermanos que están hablándome de otro ministerio en la iglesia y yo le dije, oren, vamos, oren, escríbanlo, porque yo no soy el Señor me guía. No. Oren, busquen el rostro de Dios, plásmelo en papel o ahora en la computadora y nos sentamos y lo vemos. No es así que a lo que salga, no. A Dios se le da lo mejor. Quizá usted está siendo llamado a entregar su vida al Señor Jesucristo, para que Él sea su Salvador y su Señor, para que su servicio cuente para Dios. Lo primero que usted necesita es entregarse a Cristo. Lo primero que usted necesita es nacer de nuevo. Lo primero que usted necesita es un nacimiento espiritual. Ya nació de nuevo. Ya se arrepintió de su pecado y entregó su vida a Cristo. Su esperanza de salvación debe estar en Cristo. Si usted no lo ha tomado, yo le invito para que lo haga hoy. Vamos a orar en este instante, por favor. Vamos a orar en este momento. Padre, en este momento llegamos ante ti. Toma el control de todo lo que vamos a hacer por Cristo Jesús. Mientras estaba usted con su cabeza inclinada. El tema de hoy, sí, glorificar a Dios, pero servir al Señor. ¿Está usted sirviendo? Si no, ahí donde está, dígale, Señor, yo quiero, ayúdame, déjame ver todo el panorama para poder servirte. Tal vez su vida como creyente necesita alinearse porque no está caminando con Dios, se está alejando, enfriando, dejando que el diablo gane partido. Necesita acercarse a Él. Yo le invito para que lo haga ahora. Y si usted necesita a Cristo para que Él sea su Salvador, invítelo en su corazón. Puede hablar conmigo al final, con alguno de los hermanos que está por acá. No se quede sin que Cristo sea su Salvador. Padre de la gloria, en tu nombre clamamos por la bendición y la victoria en esta mañana. No dejes que nuestra vida salga de la misma manera en como entramos. Ayúdanos a estar más cerca de ti, más comprometidos contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.